Muy buenas noches a todos mis estudiantes de la Universidad Surcolombiana. Este video es para resolver los trabajos que tenían que realizar hasta el día de ayer. Hago una salvedad porque ya he borrado dos videos. Como estamos al interior de una casa, entonces se pueden presentar múltiples interrupciones. En este caso, cualquier interrupción que se presente quedará allí y seguiremos con ella, no volveremos a borrar. Es uno de los problemas, se puede decir, que tiene el confinamiento en relación a la academia, que uno no puede estar disociado de las demandas, las urgencias de la vida. Bien, en relación al primer trabajo que versa que tenían que ustedes dar simplemente una valoración de falso y verdadero y justificarlo, tanto para los estudiantes de educación como para los estudiantes de economía, tienen ellos, cada uno de estos, ese primer trabajo tiene 8 puntos en comunes y solamente se diferencian en los dos últimos, en el noveno y en el décimo. Vamos a iniciar entonces como parte básica, en este caso ya le toca a la Facultad de Economía como referente básico y luego simplemente aclaramos cuál es la valoración dada al punto noveno y décimo. Primera afirmación, pluralidad es mucho de lo mismo. Entonces esa afirmación es falsa, porque en el contexto que venimos trabajando el concepto de pluralidad es un concepto aplicable únicamente al ser humano, al bios, a la vida política, y se caracteriza porque tiene en la base el concepto o la idea de diferencia, de distinción. La pluralidad, a diferencia entonces de ese otro concepto que sería la multiplicidad, es mucho de lo diferente. ¿Sí? Entonces, primera afirmación, pluralidad es mucho de lo mismo, falso. Segunda, pluralidad es un concepto aplicable solo al bios, entonces por lo dicho anteriormente, sí, eso es verdadero. No es un concepto aplicable al SOE, porque en el SOE lo que tenemos es simplemente multiplicidad. Cuando existe multiplicidad, digamos, es posible la clonación, pero cuando existe una pluralidad en relación a esa idea de la clonación, no es posible. Uno no puede clonar lo que es radicalmente diferente del otro. Tercera, pluralidad es un concepto propio del SOE, entonces eso es falso, no es aplicable al SOE. Al SOE se le aplica únicamente el concepto de multiplicidad. Cuarto, libertad es un concepto propio de Dios, entonces la cuarta y la quinta afirmación son importantes porque precisan una idea que es muy usada, muy manida por las personas, el concepto de libertad, y lo precisa sobre todo en esa contraposición Zoe-Dios. Cuando hablamos de libertad, estamos hablando esencialmente de libre de necesidades. Y el único ser que está libre de necesidades es el Dios, es la criatura política. Entonces la cuarta, libertad es un concepto propio del Dios, eso es verdadero. Quinta, los animales en la selva son criaturas libres, entonces en relación al anterior es falso, pero sobre todo lo que hay que tener presente es que este concepto nos separa un poco de las nociones comunes de las personas que asumen el concepto de libertad simplemente como una capacidad de movimiento. Eso puede darse, puede concebirse de esa manera, pero es una concepción extremadamente pobre que no logra precisar la naturaleza humana como algo diferente del resto de los seres vivos. Entonces, los animales en la selva son criaturas libres, eso es falso, no es aplicable a los animales. Una criatura, un animal, no es ni más libre ni menos libre si se encuentra o no se encuentra en la selva, porque tanto allá como estando enjaulado tienen que satisfacer necesidades, y en ese, concepto entonces no son criaturas libres. Sexto,
Zoe es vida en función de satisfacer necesidades verdaderas. Ya lo hemos trabajado, ya lo hemos definido. Séptimo, conocer es una actividad propia de toda criatura viva. Entonces, en lo que presentamos, sobre todo en la primera lección, es claro que el conocer es una actividad que requiere desarrollar todos los seres vivientes en la medida que al conocer un ser viviente puede anticiparse, y la anticipación es característica fundamental para poder vivir, ¿sí? Entonces, quien conoce, en principio logra aclarar cuando una situación es peligrosa para él, y en esa medida puede hacer todo lo posible para protegerse, pero también le permitiría, digamos, en la misma línea, reconocer qué es alimento, y en esa perspectiva entonces satisfacer esa necesidad vital de conservación, que es precisamente el poder alimentarse. Entonces, la séptima, conocer es una actividad propia de toda criatura viva, verdadero. Y en relación a esa, entonces la octava, conocer es una actividad exclusiva del ser humano. No, no es exclusiva. La tenemos nosotros como la tienen todos los demás seres vivientes. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, si queremos recordar un poco lo dicho en la primera lección, la diferencia es que nosotros tenemos un mayor refinamiento en la capacidad de anticipación, de predicción. Es un refinamiento que nunca antes ninguna criatura en el planeta la había tenido. Noveno. Entonces, la novena y la décima hay que tener cuidado porque son distintas para la Facultad de Economía de la Educación. En estos momentos, entonces, estamos con la Facultad de Economía. Paracéfalo, personaje de la República. La República es un libro de Platón para mis estudiantes de educación que están escuchando este video. Entonces, Paracéfalo, personaje de la República. La riqueza, el tener riqueza es una condición necesaria y suficiente para tener una buena vida. Esa es una afirmación falsa, porque Paracéfalo, para tener una buena vida se requiere riqueza, pero también se requiere educación. Una persona, un individuo, no puede tener una buena vida si está en la pobreza, pero si está en la abundancia material, en la riqueza, tampoco tiene una buena vida si no ha formado su carácter, si no se ha educado. Entonces se requiere esos dos componentes para tener una buena vida en la postura de Céfalo, que es el primer personaje con el cual dialoga Sócrates en ese libro maravilloso que es La República. Décimo, para Céfalo, la formación del carácter es una condición necesaria y suficiente para tener una buena vida. Entonces es la misma afirmación anterior, pero cambia. La primera era la riqueza, en esta es la educación. Entonces aquí creo que se está diciendo que es una condición necesaria y suficiente. No, se requiere la riqueza. Una persona bien formada no tiene una buena vida en la postura de Céfalo si vive en la pobreza. La pobreza va a generarle tal cantidad de dificultades que en la mirada de Céfalo sería imposible dictaminar aquella vida, a pesar de la altísima formación del carácter, como una buena vida. Para los chicos de educación, entonces, el punto noveno y décimo reza de la siguiente manera. Noveno, conocer es una actividad exclusiva del humano, que estaría en consonancia o en la misma línea de la octava. Entonces, si la octava era falsa, es decir, la octava era conocer es una actividad propia de toda criatura, si era verdadera, la octava, conocer es una actividad propia de toda criatura viva. Entonces, la novena, conocer es una actividad exclusiva del humano, termina siendo falsa, ¿sí? Porque es de alguna manera la negación de la anterior. Décima, para los de educación, la educación del saber hacer, la que permite satisfacer necesidades, es la que caracteriza la educación del individuo de la polis, la del individuo político. Entonces, en el contexto que estamos trabajando es falsa, porque el individuo político, el individuo de la polis, no tiene como objetivo central el de la satisfacción de las necesidades. Hay que satisfacerlas, pero es político en la medida que está preocupado por abrir espacios
para no estar en función precisamente de satisfacer necesidades. ¿Listos? Entonces esa es la valoración a las 10 primeras afirmaciones de falso y verdadero. El segundo trabajo entonces eran de preguntas abiertas. El trabajo para la Facultad de Educación tenía 2 preguntas abiertas, mucho más sencillo que el de los de economía sin duda. Entonces la primera dice así: mediante un respectivo ejemplo, explique cuáles son las 3 habilidades que demanda la formación de un ciudadano según Martha Nussbaum. Entonces, para eso, para poder dar los ejemplos, primero tenemos que tener clara cuáles son las 3 habilidades. Yo ya las había mencionado en la primera lección, cuáles eran esas 3 habilidades, que había señalado la primera como la capacidad de autocrítica, la segunda como la capacidad de actuar asumiendo o intentando asumir que en el acto que realizamos se acoge a la humanidad, no meramente nosotros, no meramente nuestros familiares, no meramente nuestros compañeros de universidad o las personas que habitan en Colombia o los latinoamericanos. Se requiere pensarse como un ser que hace parte de la humanidad. Esa sería la segunda habilidad. Y la tercera es algo que muchos de ustedes hacen y es captar la intencionalidad. Entonces, si uno, por ejemplo, bueno, ya voy a dar los ejemplos. Entonces, primero los defino puntualmente como lo define, como los da Martha Nussbaum, para que no quede simplemente en la lectura que yo he dado. Entonces, la primera habilidad, dice Martha Nussbaum, lo siguiente: una vida que cuestiona todas las creencias y solo acepta aquellas que sobreviven a lo que la razón exige en cuanto a coherencia y justificación. ¿Sí? Una capacidad de poder criticar, de tener esa capacidad, una capacidad de crítica, no solamente, pues diríamos, no solamente en relación a nosotros, sino sobre todo también en relación a uno mismo. Creo que eso hay que centrarlo, porque tendemos muchas veces a asumirnos como posesos de la verdad. Entonces la capacidad de crítica queda patinando en la medida que el interlocutor se va a situar frente a un Dios mortal. Y entre un Dios mortal y un Dios inmortal, pues uno prefiere ese Dios inmortal. La segunda habilidad la enuncia Martha Nussbaum de la siguiente manera: los ciudadanos que cultivan su humanidad necesitan, además, la capacidad de verse a sí mismos, no solo como ciudadanos pertenecientes a alguna región o grupo, sino también y sobre todo como seres humanos vinculados a los demás seres humanos. ¿Sí? Y la tercera es la capacidad de pensar cómo sería estar en el lugar de otra persona, ser un lector inteligente de la historia de esa persona, comprender las emociones, deseos y anhelos que alguien así pudiera experimentar. Que yo lo traduzco básicamente como captar la intencionalidad de los otros. ¿Ok? Entonces, los ejemplos que yo daría en cada una de esas. Primer ejemplo, entonces, la capacidad de criticarse, de criticar a los otros, pues creo que la más importante o fuerte es la capacidad de crítica. Entonces, cada vez que me sitúo yo en estos videos y en verlos, a mí mismo implica encontrar una cantidad de errores y eso motiva ciertas correcciones. Eso sería un ejemplo muy puntual en relación a esa habilidad, es decir, el intentar constantemente de mejorar, pero para mejorar entonces tenemos que situarnos como primer objeto de reflexión. Segundo ejemplo, el de situarnos como representantes de la humanidad. Creo que uno de los candentes que deberíamos pensar entre todos es precisamente ese paro, digamos, digital que muchos de ustedes están realizando por solidaridad con los compañeros
que no pueden tener acceso a estos medios. También, pues el otro argumento que han esbozado es porque no pagaron por tener clases de este tipo, sino clases presenciales. Ok, en relación al primero que sería, digamos, como más duro, está bien la solidaridad con los compañeros, pero en la medida en que intentaríamos aplicar el principio de Magnus-Baum, tendríamos que valorar si esa solidaridad con los compañeros que no tienen acceso a Internet implica también una solidaridad con la humanidad que en estos momentos está enfrentando pues, todo este percance de aislamiento por acción de un virus que amenaza a un gran número de personas, y la amenaza no simplemente en que van a quedar enfermas, sino que van a perder la vida. La lectura que yo haría es, cuando estamos en ese universo, es muy importante como muestra de humanidad el intentar precisamente romper esos aislamientos a los cuales nos someten. Y en esa medida creo que uno es solidario incluso con las personas que no pueden participar, al intentar precisamente vincularse a pesar de ese aislamiento al cual nos estamos enfrentando. Y ese sería, por ejemplo, un ejemplo y un ejemplo para ser meditados eh, entre todos. Eh, el tercero creo que es mucho más fácil, nos es asequible porque creo que hay una disponibilidad del latinoamericano de siempre, digamos, tratar de ayudar a los otros, y se ve muy bien con los extranjeros. Entonces, llega un extranjero y aunque habla bastante mal y a veces no logra armar una frase más o menos que uno pueda entender en español, hay una preocupación generalizada de todos nosotros por mirar qué es lo que quieren. Y ese es situarse en el lugar del otro, que para mí es simplemente tratar de captar la intencionalidad. ¿Sí? Esos serían como los ejemplos que yo daría y que son infinitos. El segundo punto. Explique por qué en situaciones como la pandemia que afrontamos la segunda y tercera habilidad desaparece en la mayoría de nosotros. Bueno, ese segundo punto, eh, incluso muchos de ustedes podrían entrar a cuestionar el supuesto del cual se parte. La idea que yo tengo, que es una idea que se puede evidenciar con cierta facilidad y la ve uno cuando la gente se aglomera en los supermercados, a pesar de la normatividad y a pesar del peligro, es que cuando está en peligro la vida, como es el caso de la pandemia, eh, los, las personas, los individuos, centran precisamente su conservación. Y al centrar su conservación, entonces pierden de referencia el ser representantes de la humanidad y pierden de referencia el intentar captar la intencionalidad de los otros. Porque lo que yo deseo en esos precisos momentos es conseguir mi alimento y pasar por encima de los otros. Creo que sería mi lectura en relación a este punto, que está unida, digamos, con cierta finura académica a un pensador que se llama Thomas Hobbes, el cual concibe que en estado de naturaleza, es decir, cuando el eje central es la conservación de cada quien, lo que prima es el egoísmo. Y el egoísmo pues destroza de inmediato esa segunda y tercera característica que enuncia Magnus Baum como habilidades necesarias para desarrollar la ciudadanía. Bueno, estos son los trabajos de educación. Paso al segundo trabajo de los chicos de economía, que es un trabajo un poco más exigente. El primer punto ya está resuelto, porque es el mismo con los chicos de educación. El primer punto es, mediante un respectivo ejemplo, explique cuáles son las tres habilidades que demanda la formación de un ciudadano según Marta Nussbaum. El segundo, que ya es mucho más específico en relación a la lectura de la República de Platón. Para Céfalo, personaje de la República, ¿por qué es necesario ser justo? Ok. Voy a, no sé,
pues leerlo, yo creo, para que no quede simplemente en la lectura que yo hago. Cuando está hablando sobre el tema de la riqueza, de por qué es necesaria la riqueza, eh, se va a vincular rápidamente la idea de justicia, tal como lo mencionaron en la lección número 2, en la medida que la riqueza permite ser justos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice en relación a la justicia? A ver si no queda tan feo por acá, si tomamos la lectura aquí. Bueno, veámosla desde acá. Pregunta el señor Sócrates. No hay duda, pero contéstame a esto otro. ¿Cuál es la mayor ventaja que, según tú, se saca de tener gran fortuna? Entonces responde Céfalo. Es algo de lo que quizás no podría convencer a la mayor parte de la gente con mis palabras. Porque has de saber, Sócrates, que cuando un hombre empieza a pensar en que va a morir, le entra miedo y preocupación por cosas por las que antes no le entraban. Y las fábulas que se cuentan acerca del Hades, de que el que ha delinquido aquí tiene que pagar allí la pena, fábulas hasta entonces tomadas a risa, le trastornan el alma con miedo de que sean verdaderas. Y ya por la debilidad de la vejez, ya en razón de estar más cerca del mundo de allá, empieza a verlas con mayor luz. Y se llena con ello de recelo y temor, y repasa y examina si ha ofendido a alguien en algo. Y el que haya que ha pecado largamente en su vida, se despierta frecuentemente del sueño lleno de pavor, como los niños, y vive en una desgraciada expectación. Pero al que no tiene conciencia de ninguna injusticia, es decir, al que es justo, le asiste constantemente una grata y perpetua esperanza, bienhechora, nodriza de la vejez. Según frase de Píndaro, donosamente, en efecto, dijo aquel, o Sócrates, que al que pasa la vida en justicia y piedad, le acompaña una dulce esperanza, animadora del corazón, nodriza de la vejez, que rige soberana la mente tornadiza de los mortales. Entonces está diciendo, en esencia, que la justicia da tranquilidad, da paz. Que una persona sea justa le permite no temer en esos momentos que está viviendo el señor Céfalo, que está próxima a la muerte. Entonces, en relación a la segunda pregunta, para Céfalo, ¿por qué es necesario la justicia? Para tener tranquilidad, para tener paz. Es una postura bastante egoísta, pero es la postura que enuncia el señor Céfalo. Tercero, ¿cuál es la crítica que realiza Sócrates a la definición de justicia dada por Céfalo? Entonces, hay una motivación de ser justo, que es la que enunciamos. ¿Cuál es la motivación? Tener paz. Pero ¿cómo se define? Entonces la definición que ha dado es devolver a cada quien lo que se debe y decir la verdad. La pregunta es, ¿cuál es la crítica que realiza? Entonces, la crítica es un contraejemplo que muestra el señor Sócrates. Dice Sócrates, afirmamos que es simplemente el decir la verdad y el devolver a cada uno lo que de él se haya recibido, o estas mismas cosas se hacen unas veces con justicia y otras sin ella. Pongo por caso, si alguno recibe unas armas de un amigo estando éste en su juicio, y ese amigo se las pide después de vuelto loco, todo el mundo diría que no debe devolvérselas y que no obraría en justicia devolviéndolas ni diciendo adrede todas las verdades a quien se halla en semejante estado. Entonces, la crítica que está realizando el señor Sócrates a Céfalo es que la justicia no puede pensarse simplemente en la tranquilidad de quien es justo, sino que la justicia tiene en su nicho como un elemento vital, una preocupación por el bien y sobre todo por el bien de los demás, ¿sí? O sea, quien es justo realiza una acción sobre otra persona y esa acción sobre otra persona tiene que generarle a esa otra persona un beneficio, hacerlo mejor. Si se asume
el bien como mejorar, tal como lo definimos en la lección número 2. Cuarto, aquí ya saltamos a un personaje fascinante. La cuarta es para Trasímaco. ¿Qué es la justicia? Recuerden que la aparición de Trasímaco es una aparición llena de textura literaria. Trasímaco está escuchando en silencio el diálogo que mantiene Sócrates, ya no con Céfalo, sino con el hijo de Céfalo, Polemarco, y la narración nos muestra que es un personaje que está sintiendo una gran furia por la manera como se conduce el diálogo, dando muchas vueltas y cada quien de alguna manera consintiendo lo que el otro está afirmando sin intentar generar una fuerte crítica. Trasímaco irrumpe de manera violenta porque además es el carácter de la que evidencia lo que él va a defender, que es la postura del tirano, de la mejor vida es la vida del tirano. No olviden ustedes que el eje por el cual, sobre el cual gravita la República, según lo que he presentado, no son los problemas de la justicia, no son los problemas de la educación, son los problemas de entender lo que significa una buena vida. Y una buena vida solamente es un problema o es una noción que prefigura o entrevé el ser humano, porque el ser humano no meramente vive, es decir, no meramente satisface necesidades. Entonces la pregunta es para Trasímaco, ¿qué es la justicia? Entonces, la justicia para Trasímaco es un sistema de normas, tal como lo mencioné en la lección, y un sistema de normas que crea el gobernante, no para beneficio de sus gobernados, sino para beneficio de sí mismos. Puntualmente dice Trasímaco así: cada gobierno establece las leyes según su conveniencia. La democracia, leyes democráticas. La tiranía, tiránicas. Y del mismo modo los demás. Al establecerlas, muestran los que mandan qué es justo para los gobernados. Me vuelvo a leer. Al establecerla, muestran los que mandan que es justo para los gobernados lo que a ellos conviene, y al que se sale de esto lo castigan como violador de las leyes y de la justicia. Es lo que he mencionado. Entonces, el gobernante crea unas normas y las crea para su beneficio. ¿A qué llaman justicia? Al cumplimiento de las normas. ¿Y a qué llaman injusticia? Al transgresor de las normas, al que transgrede las normas. Tal es, mi buen amigo, lo que digo que en todas las ciudades es idénticamente justo, lo conveniente para el gobierno constituido. ¿Sí? Entonces, hay una ruptura muy importante aquí en el texto porque se decanta la noción de justicia en un sistema normativo. Y los sistemas normativos son relativos, son creados por los distintos gobiernos y dependen de cada momento. ¿Cuál es entonces la parte aquí interesante de Trasímaco? Además ya de formular la justicia como un sistema de normas, no como algo intangible, no como algo que en principio uno podría decir se difumina en esa noción de lo bueno y lo malo. La parte interesante es que la norma que permite entender lo justo y lo injusto, el acto justo e injusto, la crea el ser humano, pero más que el ser humano, la crea un gobierno, un gobernante, y la crea para su beneficio. La justicia se presenta entonces como un arma de dominio, un arma de dominio de los gobernantes, un arma de dominio, si somos un poco más finos, del Estado. Eso es lo que, ese sería el concepto de Trasímaco. Ya esa definición nos permite aclarar el quinto punto. ¿Por qué, según Trasímaco, quien practica la justicia, quien es justo, no logra un beneficio personal? Entonces es evidente, si las normas son las que nos definen qué es lo justo y lo injusto, y si las normas fueron creadas no para el beneficio de las personas, sino para el beneficio del gobernante, quien cumple las normas no se está beneficiando así, sino que beneficia al creador de las normas. ¿Sí? Esta idea, pues para que
lo tengan ustedes presente, es más o menos lo que está en la base, por ejemplo, de cierta argumentación y argumentación importante que presentan los grupos insurgentes cuando entran en las negociaciones de paz. En el caso muy puntual en el que estoy pensando, las FARC, ellos consideran que una negociación, como pienso que debería ser, bueno, dejemos eso aparte, es decir, una negociación con un grupo insurgente como las FARC demanda, cuando no se lo haya derrotado, una reconstrucción del Estado. Y una reconstrucción del Estado es una reformulación de las normas. ¿Con qué idea o por qué idea? ¿Qué es lo que permite eso? Porque para las FARC, en este caso, que es el ejemplo que estoy dando, las normas, si no se negocian, es de alguna manera doblegarse precisamente ante ese Estado que están combatiendo. Y hay que reformularlas porque se mueven en esa misma concepción. La normatividad creada por un Estado está creada en principio, según esta óptica, para el beneficio no de una sociedad, sino para el beneficio de una clase gobernante, una oligarquía o una clase opresora, que es más o menos el discurso que uno escucha. ¿Sí? Que es la parte importante que tenemos que mantener contra Símaco, porque se va a vincular ya con la segunda lectura, es que la justicia va a ser pensada entonces con, digamos, eh, bajo un carácter muy objetivo, muy material, que es la normatividad, la constitución, diríamos nosotros. Entonces, si queremos pensar la justicia en Colombia, según esta postura tenemos que pensar la constitución del Estado colombiano. No hay que entrar a mirar aquello que realmente le está preocupando a Platón, y es que la noción de justicia es un valor necesario si queremos tener humanidad. Y en esa línea que va a intentar después sacar a flote el mismo Sócrates, lo que se pone en juego es que si bien hay una justicia normativa, la justicia principal es una justicia que podríamos llamar una justicia del corazón, que nos une a todos los seres humanos más allá del estado al cual pertenecemos. Y diríamos nosotros, cualquier ser humano encontraría, a modo de ejemplo, que sería nefasto que simplemente por placer un humano coja y a patadas hasta matar a un perro con el cual se encuentra en la calle. No necesitaríamos intentar mirar si hay una norma que prohíbe eso, simplemente lo sentiríamos. Y esa es la línea de Sócrates, es la línea que intentará confrontar ya con esta postura que es muy fuerte y que solo, digamos nosotros, empieza a derrumbarse con personajes que tienen tanta lucidez y tanta finura para ver los distintos matices de una argumentación y los distintos matices que conforman la complejidad de lo que es la vida humana. Es todo, un abrazo a todos, y aunque habíamos dicho que era muy corto, se nos fueron 33 minutos. Que pasen una buena noche.